Bueno, seguidamente va a exponer el doctor López Aritza. El doctor es abogado recibido en la UBA, conciliador laboral del Registro Nacional de Conciliadores Laborales RENACLO desde el año 1997. Es profesor adjunto regular del Departamento de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del Programa de Actualización en Conciliación Laboral y Arbitraje Laboral del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, es coordinador de toma de casos del Centro de Formación Profesional de la Facultad de Derecho de la UBA, tiene un posgrado interdisciplinario en Negociación y Mediación, alternativa a la resolución de conflictos, posgrado en Teoría y Práctica del Derecho de las Relaciones Individuales de Trabajo profundizado, mención académica como profesor universitario otorgado por el rector de la Universidad de Buenos Aires, mediador del Registro Nacional de Mediación y Registro de Mediadores de Familia, conciliador de Relaciones de Consumo del Registro Nacional de Conciliadores de Relaciones de Consumo, otro currículum largo tenemos, y director del Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes. El tema del doctor López Aritza es la importancia de la homologación en los acuerdos conciliatorios ante el sector. Muchísimas gracias a todos los presentes. En primer lugar, bueno, quería dar las gracias por haberme convocado a participar de esta jornada, a las autoridades del Colegio Público de Abogados, aquí veo a la doctora Trota que está presente, así que muchas gracias. Después a las autoridades del Instituto de Derecho del Trabajo, representado por el doctor Yacín, la doctora Repetti, así que muchas gracias por la convocatoria. Y bueno, más que nada, después de 25 años de haber actuado como conciliador, durante distintas gestiones, yo quería hacer un agradecimiento personal a los dos directores que están aquí presentes. Primero el doctor Fabián Nesis, que es el actual director del CECLO, por toda su impronta, su gestión. Lo mismo al doctor Omar Yacín, que bueno, han beneficiado ambos notablemente al procedimiento CECLO en sí mismo, desde sus orígenes hasta la fecha. Así que bueno, yo les pediría un aplauso para los doctores. El ciclo es del doctor Messi, me lo contó un ratito. Le dije devolver. Así que bueno, gracias al director y al exdirector por toda su impronta y su fortaleza para robustecer este sistema, que la verdad que funciona muy bien, es excelente. Y también, bueno, también quiero felicitar a mis queridos colegas conciliadores, ¿no es cierto? Obviamente, han trabajado denodadamente, ¿sí? Durante todos estos años, con todo su esfuerzo, su impronta, ¿sí? Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, porque la verdad que, máxima en la pandemia, ¿no? Que hemos tenido que soportar situaciones complicadas, adaptarnos a la nueva virtualidad. Trabajamos mucho, trabajamos 14, 15, 16 horas, sábados y domingos, inclusive los conciliadores. Cuando la justicia laboral no funcionaba, nosotros estábamos ahí al pie del cañón trabajando, ¿no es cierto? Y tratando de que los trabajadores pudieran percibir sus acreencias laborales. Así que bueno, muchísimas gracias a cada uno de los conciliadores laborales. Y también, bueno, como señalaba el doctor Nesis, a las personas que han fallecido, que nos han dejado, ¿sí? Conciliadores que han trabajado también durante estos 25 años. Bueno, por ejemplo, la doctora Titi Guglielmo, que ha trabajado un montón, la recuerdo, la doctora María Granda, el doctor Sergio Carolis, bueno, hay muchos que lamentablemente nos han dejado, que han trabajado y bueno, también más mi reconocimiento para ellos. Bueno, y para los panelistas que aquí están presentes también, muchísimas gracias. Bueno, el tema que quería desarrollar muy brevemente es la importancia de la homologación de los acuerdos conciliatorios celebrados en el CECLO. ¿Por qué es importante que los acuerdos que hacemos los conciliadores laborales, con la intervención de las partes, de los letrados, por qué es importante que requieran una homologación? ¿De dónde surge eso que tiene que tener una homologación el acuerdo que celebran las partes y los letrados y los conciliadores? Porque obviamente en mediación no requieren la homologación, salvo en casos particulares, no sé, como tema de menores, pero sino en tema laboral, ¿por qué motivo se requiere esa homologación? Bueno, en principio, digamos que todos los acuerdos que nosotros hacemos como conciliadores quedan sujetos a la homologación posterior de la autoridad de aplicación, que serían los funcionarios administrativos del CECLO, que llevan una tarea muy importante también.
los conciliadores hacemos un primer control de legalidad del acto, de ese acuerdo, y después a posteriori el funcionario administrativo hace un segundo control de legalidad del acto. Vale decir que ese acuerdo que celebramos tiene un doble control, primero por parte del conciliador que interviene y después por la autoridad administrativa que refrenda, digamos, ese acuerdo. Entonces, digamos que el acuerdo en sí no es suficiente y necesita un acto posterior, que es precisamente la homologación. Ahora, ¿en qué consiste esta homologación? La homologación en realidad es una resolución administrativa, una disposición, que lo que hace es darle fuerza a ese acuerdo que celebraron las partes y más que nada torna un efecto importante que ese acuerdo adquiere el efecto de cosa juzgada. De ahí la importancia del análisis que hace este funcionario homologante. Ahora bien, la tarea de este funcionario homologante no es una tarea eminentemente mecánica, sino que lo que hace precisamente es analizar ese acuerdo que le suministran y ver si en realidad se ha llegado a una justa composición de derechos e intereses entre las partes. Si él ve que se llega a una justa composición de derechos e intereses entre las partes, homologa el acuerdo. Si no, de lo contrario, lo deniega. A veces nosotros los conciliadores tenemos de parte de los colegas acuerdos y dicen, bueno, ya llegamos a un acuerdo, doctor, por favor me formaliza el acuerdo, me lo basa, que me instrumenta. Pero bueno, nosotros vemos como conciliadores que por ese acuerdo no va a ser susceptible de homologación, va a ser nuestra experiencia. Entonces le decimos a los colegas que obviamente tenemos que tratar de reformularlo o de buscar, ¿no es cierto?, las opciones como para que ese acuerdo resulte después homologado a posteriori. Así que tenemos que trabajar también mucho porque obviamente a veces los colegas piensan que directamente se puede homologar y no es así. Nosotros vemos que a veces no se puede homologar y bueno, vamos ayudando para tratar de buscar la vuelta y que ese acuerdo termine finalmente homologado. Bueno, ¿qué diferencia existe entre un acuerdo homologado y un acuerdo registrado? Los acuerdos registrados son simples acuerdos que hacen las partes y directamente quedan registrados en el Ministerio de Trabajo, pero no implican que haya un acuerdo, digamos, que refleje una justa composición de derechos e intereses de las partes. El acuerdo registrado es simplemente un acuerdo de partes. ¿Y esto qué significa? Que el trabajador podría después, el día de mañana, sobre ese acuerdo registrado, seguir reclamando más cosas. Cosa que no sucedería con los acuerdos homologados. Porque los acuerdos homologados, como vimos hace un ratito, adquieren fuerza de cosa juzgada y por lo tanto no pueden ser después discutidos. Otro tema, muy rápidamente, pues ya se me está acabando el tiempo, es qué pasa con los acuerdos que se celebran en las escribanías. Ustedes habrán visto que en pandemia salió un fallo, el 10 de septiembre del 2020, este fallo, bueno, que es, aquí lo tengo anotado, siempre me olvido, que es Ocampo con BGH, lo que hace es decir que los acuerdos celebrados ante escribano público directamente, que es donde, por el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, directamente son válidos, dijo la Corte, y en este caso, digamos, el escribano interviniente es el que da fuerza de ley a ese acuerdo. En este caso estamos en presencia de un acuerdo por disolución del acuerdo, disolución de la relación laboral exactamente, por voluntad concurrente de las dos partes, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Ese reclamo hecho ante escribano, que el escribano pone fin a eso, en realidad no pone fin. ¿Por qué? Porque hemos recibido los conciliadores muchas veces acuerdos hechos ante escribano donde el trabajador sigue reclamando más cosas, a pesar del 241 hecho ante escribano público. En el día de hoy, precisamente, hice un acuerdo a la mañana por diferencias indemnizatorias derivadas de un acuerdo hecho en el 241 con escribano público. Vale decir que no pone fin el acuerdo celebrado ante escribano, sino que el único que pone fin es el acuerdo homologado ante autoridad administrativa, SECLO o ante autoridad judicial, conforme al artículo 15 de la LCT. No digo nada más, muchísimas gracias por haberme escuchado.